todos tenemos una familia de libros. Bienvenidos a Booktubers, un mundo de libros que seguramente en un ratito también va a ser tuyo. Me gustan los libros. Me acuerdo de un libro. Con un libro me pasa todo eso. Saber que la naturaleza entera en un teatro mágico. Simone de Beauvoir hablando de la igualdad. Leí todo Borges. Me encanta. Uno busca no poder soltar el libro. La lectura te lleva a otros lugares. En mi debut como booktuber, En mi debut como booktuber, Te voy a recomendar estos 5 libros. Abelardo Castillo. la trilogía de la espera, Jorge Luis Borges. poesía completa de Alejandra Pizarnik. Adiós. Darío Stanraiver. Hola, bienvenidos a Booktubers. Hoy te invito a caminar entre libros haciendo mucho equilibrio de la mano de nuestro lector. Tiene una gran carrera artística. Es productor, escritor, actor y director de cine, teatro y televisión. Hoy nos comparte su familia de libros, Mauricio Dayú. Leer nos abre al mundo, todo lo demás nos muestra concreto un mundo. Ser tu propio poeta es lo máximo. La lectura construye imaginación y la imaginación te pertenece. La imaginación de Borges era una cosa increíble, infinita. Si solo intentaba hacer lo que dictaba mi corazón, ¿por qué habría de serme tan difícil? Hola Mauricio, bienvenido, gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, una gran familia de libros tenés, me parece, ¿no? Sí, tengo muchos. El libro es algo que me gusta. El papel, el momento del libro, el lugar del libro. No tengo todo el tiempo que quisiera para dedicarme a los libros, pero siempre que puedo los voy atesorando. Aún cuando sé que no lo voy a leer en el momento o que va a quedar pendiente la lectura, como me pasa mucho últimamente. ¿Pero te exigís terminarlos o puede ser que no te guste y pasas a...? No, ¿sabés qué? Creo que por mi personalidad, por mi cabeza, por mi capacidad, con un poco de un libro logro que signifique mucho para mí. Hay muchos que no he logrado terminar, pero que recuerdo y releo partes porque me significan mucho. No soy un gran lector, no, estoy lejos de ser un intelectual, pero tengo esa característica, me gustan los libros, me gustan las librerías, recorro. Ahora, cuando se da la conjunción de lo que buscas con lo que encontrás, el libro se transforma en algo extraordinario. Acá a Darío lo podría recomendar muchísimo. ¿Los leíste? A este sí lo he leído, no lo he terminado, pero lo he leído. Darío Zeta es alguien que me gusta mucho, que acerca la filosofía de manera coloquial y creo que en estos tiempos nos ayuda. Nos vendría bien. Sí, y tiene aparte una mirada con la que coincido mucho. ¿Y cuál fue tu primer contacto real, digamos, de deseo con un libro, te acordás? ¿O cuál fue el primer libro que empezaste? El primer libro que me llegó fue Corazón, de Edmundo de Amicis, creo que es el autor. Fue el primer libro con el que me di cuenta que me lo recomendaban mucho, que me decían que yo tenía que leerlo, pero yo no encontraba en el libro eso que me decían. Insistí mucho tratando de encontrarlo y no encontraba. Fue algo que se me repitió mucho a lo largo de la vida. Muchas veces me recomendaron libros que yo no encontraba, pero siempre le tuve como mucho respeto al libro. Siempre los guardé, los atesoré, los tenía ahí, me gustaba tenerlos. Y a veces, aunque no los pudiera terminar, siempre busqué alguna parte que vibrara en mí. Que te llegara. Sí. Bueno, o sea que el primero que te interesó seguro lo elegiste vos, no fue un regalo. Por regalo puede ser que uno encuentre, ¿no? Porque el libro en general sorprende, si es algo lindo que tiene,
es que crees que te vas a encontrar con algo y te sorprende. Sí, siempre. Siempre te abre a un mundo que no sabías. Bueno, ahí por ejemplo está el Principito, que no sos el primero que lo elige. Mirá. Es muy de todos el Principito. ¿Lo leíste de chiquito? Creo que lo leí de más chico, así joven, y me lo regalaron de grande y lo volví a ver. Y me lo regalaron un poco porque emparentaban mi obra del amateur con el espíritu del Principito. Y a mí era la primera obra que yo escribía y me parecía muy curioso tener algo que ver con un autor tan extraordinario. Y lo empecé a leer un poco por eso. ¿Y encontraste algo? Sí, ¿Tenían razón? Sí, encontré algo que es una preocupación mía bastante habitual en mis obras, que es algo como humanístico, ¿no? Algo que le sirva a otro, que me sirva a mí mientras lo escribo, pero que refleje la vida de otros, sí. En estos tiempos de confusión política, creo que José tiene una Filosofía mirada y derechos humanos. muy clara y además muy verdadera de lo que pasó, ¿no? Es alguien que la vivió y la puede contar de manera poética y bien escrita. Es un genio que tenemos los argentinos que no conocemos tanto o no conocemos en la dimensión que debiéramos. Bueno, estamos con dos de filosofía. Justo, vamos a cambiar. Pero esa es la parte humanística la que me atrae siempre, sí. Ah, mira. Acá está. Justo es la primera obra que escribiste vos. Sí, el amateur fue... completa tuya. Ahí no hay... Sí, la escribí solo. ¿De dónde viene o de dónde te nació esa historia? No, parte de la historia la vi cuando era chico. Vi batir un récord de permanencia en bicicleta a la vuelta de mi casa. Y yo llevaba unos como 10 años viviendo en Buenos Aires intentando desarrollarme, ser actor. Y un día me di cuenta que el esfuerzo que yo tenía que hacer para ser yo era más o menos similar al que yo había visto, este tipo que se había propuesto pedalear 5 días y 5 noches sin parar para ser el único en el mundo. Yo sentía que si no encontraba una razón que sea más fuerte que las 100 que me rodeaban, no lo iba a lograr. Lo que yo intuía que era una carrera, que después de hacer algo bien venía otra cosa mejor y después otra, hasta llegar un día a algo que se acercara a la capacidad de uno, no era así, se cortaba. El amateur, bueno, imagino que es tu hijo, ¿no? Lo más preciado, porque... Y fue una obra que me cambió mucho mi vida, porque fue como despertarme un día y saber que tocaba el piano, que podía tocar el piano sin haber estudiado nunca. Yo no había estudiado nada. Y yo había querido escribir durante muchos años y no podía. Intentaba, sentía un montón, escribía una frase o dos y te quedabas. Y largaba todo ahí y me quedaba, no avanzaba. ¿Pero con qué intención escribías? Un poco por necesidad de expresar lo que sentía y otro poco porque siempre pensaba que si yo podía escribir una obra propia y podía producirla, podía decir, acá estoy, soy este. Porque el afuera no veía lo mismo que yo sentía. Bueno, es lo que te pasa ahora más o menos con El Equilibrista, ¿no? Y lo que pasa ahora con El Equilibrista es que coincidimos, digamos, la mirada del afuera coincide conmigo. La oportunidad se juntó con el deseo, te diría, o con la temática. Yo creía que estaba haciendo una obra para mí, para darme un gusto. El mercado decía que había que entretener y divertirse porque la realidad es muy dura y la gente necesita olvidar la realidad. Y yo traté de redignificar mi propia vida, revisarme un poco y contar algo íntimo, personal. Y la gente estaba, evidentemente, por la atracción de público que tiene El Equilibrista, estaba necesitando más o menos lo mismo, coincidimos, digamos. Claro. Hacía mucho tiempo que no me emocionaba tanto. Te hace sentir cada cosa que estás viendo. Lloré. No vivía lo que estaba pasando. Estoy muy identificada con la historia. De hecho, nadie te pidió
que le devuelva Hice la plata de la entrada. promoción, sí, que decía que era un espectáculo Sí. de teatro con garantía, porque si no te llegaba a gustar, te esperaban Pero en esa el era hall chamulla. y te devuelvo el dinero de las entradas. No, no. ¿Ibas a devolverla? Desde ese día termina la función y salgo al hall a esperar, porque me di cuenta que como la Por eso promo- salís tan rápido. Claro. Porque yo salí, creo que saliste antes que yo salí y ya estabas ahí. Sí, saludando a la porque gente. la promo funcionó muy bien, las radios la levantaron, los diarios la levantaron. Entonces la gente empezó a hacerme chistes sobre la Sobre devolución. de las entradas. Y me di cuenta que el círculo cerraba si de verdad yo estaba en el hall esperando que alguien me la pidiera. Claro. No ocurre, por suerte, no. Por suerte. Tiene un alto grado de positividad Sí, el equilibrista. sí. Como te diría que Terrible. nunca me pasó de un espectáculo que tuviera 100% de efectividad. Es muy potente lo que pasa. Bueno, igual claramente tiene mucho de vos y eso se nota, eso se transmite. Son todas muchas vivencias personales, ¿no? Te inspirás mucho en lo que vivís para escribir. Es que descubrí que si yo puedo poner sobre el escenario las cosas que me gustan, que siento, que veo, que me motivan, mi vida se torna mucho mejor, porque ando mucho más lúcido por la vida, le tengo mucho más fe a lo que me pasa. Y así ser persona y ser artista es como una misma cosa, y ha mejorado mi vida, creo. Mauricio Dayú. Este libro yo debo haber comprado unos 15, porque Para regalar. no sé regalar, yo no sé hacer regalo. Entonces, con el mismo, de hecho, creo que una vez le regalé a un amigo por segundo año consecutivo y me dijo, pero me lo regalaste el año pasado. Este libro lo leí, considero que Galeano es un grande. ¿Por qué te gusta tanto ese libro? Porque rescata de cosas que podemos ver todos algo más que no alcanzamos a percibir. De miradas, de lugares, de pequeñas cosas que te transmite el otro. Él construye ideas para mejorar nuestra vida. Este me lo regalaron a una edad importante, yo tenía menos de 20 años. Y este es un libro de adolescentes, digamos. Pero uno también puede ser adulto y tener un tema con la adolescencia. Y es un libro que ya el prólogo me marcó para siempre. Si solo intentaba hacer lo que dictaba mi corazón, ¿por qué habría de serme tan difícil? Dice el prólogo, ¿no? Y yo dije, ¿cómo puede ser que sea tan difícil ser uno, decir cómo soy, decir lo que quiero? Creo que a los 8 años dije que quería ser actor y se me rieron todos y nunca más lo volví a decir. Mis padres no tenían ninguna relación con el teatro. Yo imagino que para un papá, tener un hijo tan chiquito que quiera hacer una profesión de esas en ese momento, disuadirlo era lo mejor posible, digamos. Bueno, de hecho, mi vida avanzó y yo estudié la carrera que le gustaba a mi papá, porque a mí no me gustaba ninguna. A mí me gustaba esto y no lo podía decir. ¿Y qué Tampoco estudiaste? lo podía ¿Nada que ver? desarrollar. Ciencias económicas. Nada que ver. No, nada que ver y me iba muy mal. Tuve la suerte, la fuerza, la decisión de abandonar y salir, digamos, a algo que era incierto absolutamente. Yo no conocía ni las calles de Buenos Aires. Mi teatro se llama Chacarerian Teatre porque yo sentía que era un chacarerito que no conocía nada y que tenía todo por aprender. Con Disparen sobre Broadway de Woody Allen, uno puede llegar a aprender a escribir un guión. Es un guión extraordinario donde un personaje menor se convierte en el protagonista, un personaje que no podría ser nunca protagonista de la película. Solo un genio como Woody Allen lo puede hacer. Este Sandy Hall, que es precioso también de Woody Allen, que lo puedo recomendar. Cualquiera, te diría, de Woody Allen es una lectura divertida y absolutamente inteligente. Este es un libro importante para mí, por ejemplo, también Coloquios de la Comarca, de Guillermo Alfieri, el crítico del Diario de Paraná. Me había hecho una entrevista una vez y muchos años después publicó este libro
con entrevistas que le hizo a distintos personajes de ahí. de Paraná, artistas, músicos, pescadores. Pero yo me di cuenta cuando lo leí, cuando me lo mandó, que conocí mi ciudad por este libro. Que yo me había ido ya hacía muchos años. Yo me fui a los 19 de Paraná, viví ahí casi 4 años en Santa Fe estudiando Ciencias Económicas y a los 23 me vine a Buenos Aires. Y este libro me llegó cuando yo ya tenía más de 40, 45. Y me di cuenta que habían pasado como más de 20 años, que yo no volvía a mi ciudad a estar con la gente, volvía a estar con mi familia. Y me sorprendió que a través de conocer a las personas, conociera la idiosincrasia de la ciudad. Yo siempre creo que a las provincias les vendría bien estos Horacio Ferrer que ha tenido Buenos Aires, que ha construido el mito de lo que es esta ciudad. Anoche en una reunión del Equilibrista, en un momento se habló de Fontana Rosa y a través del teléfono les hice ver a todos uno de sus cuentos, ¿Sí? donde habla de lo que es la pintura, la danza, la poesía y el fútbol, que es una cosa extraordinaria. ¿Qué es más fuerte? ¿El amor de un hijo por su padre o el de un jugador por su camiseta? Y vamos a recomendar al maestro Sacheri. Sacheri es entretenido, es un gran autor, es inteligente, tiene magia para escribir, es coloquial, es llevadero. ¿Te acordás alguno Es que un hayas grande Sacheri. leído o no? Y mucho sobre fútbol he leído. Sí, de fútbol tiene un montón. Sí. ¿Te gusta mucho el fútbol, no? Me gusta como deporte, lo seguía mucho más cuando era más chico. A medida que fui creciendo, el negocio del fútbol me alejó un poquito. Sí. Contame, ¿dónde guardas los libros? ¿Sos ordenado? ¿Los tenés en biblioteca? ¿Los tenés así? Los tengo muy repartidos. Tengo un lugar donde subo a trabajar en la compu en mi casa, donde tengo sobre todo los libros de teatro. Tengo un lugar abajo en la biblioteca de la familia, digamos, de mi casa, donde tengo otro tipo de libros más. Y en mi estudio tengo los libros con los que escribo, los que consulto para escribir, los que me gusta leer un rato antes. Si venís a mi casa te das cuenta que no soy un gran lector porque hay pocos libros. Si vas a mi estudio te das cuenta que no soy porque hay pocos. Pero están. En el reparto se suman, sí. Si tuvieses que armar vos una familia de libros tuya, que seguramente la tenés. Hablábamos, bueno, del amateur, que es como tu hijo, ponele. ¿Hay así? Por ejemplo, el Aleph, ¿qué sería? ¿Podés ponerle un rol o no? Y el Aleph representa mi infancia. Tu niño, digamos. El amateur es la adolescencia, el despertar, porque me di cuenta que podía escribir, ¿no? Me cambió la vida, es una bisagra. Demián es la adolescencia de Germán Hesse. Eso de que el chico malo y el chico bueno en la adolescencia que nos marca tanto, que nos hace ser como no queremos, pero para estar bien con el otro, para ser aceptado. Y de adulto, leerlo para comprobar si uno sigue pudiendo seguir a su corazón. ¿Qué te pasa con Borges? Te diría que Borges es lo que más he leído. Y descubrí, por ejemplo, cuando leí el Aleph, que la calle en la que yo nací, que se llama Libertad, fue mi Aleph. Como que todo lo que aprendí de grande estaba de chico, solo que había que descubrirlo. Cuando yo era chico y ya de adulto y de adolescente, se me repetía siempre el mismo sueño. Yo soñaba que salía caminando de la calle Libertad, iba hacia la esquina y antes de doblar se arremolinaba un viento ahí. Y ese viento me hacía sostener un poco en el aire. Y si yo agitaba un poco los brazos, casi que volaba. Muchos días me levantaba con la sensación, porque lo había soñado, con una seguridad personal, que después de un par de horas de desayunado, y que yo decía, no, pero yo no vuelo. No, yo creía que volaba. Me había convencido de que tenía esa posibilidad con el cuerpo. Y en esa cuadra yo vi todo. Y mucho de mi derrotero tiene que ver con esa calle. Es un lugar del que me fui hace
más de 30 años, y creo que no me fui nunca. ¿Y eso te pasó al leer? Al leer el Aleph. Porque el Aleph es un punto del que se ve todo. Y nada, y leer este libro fue así, yo a medida que lo iba leyendo me daba cuenta qué idea extraordinaria. Lo que yo me imaginé que se veía era mucho más, se veían los años, los países, las fechas, las sensaciones del pasado. Y en un momento de la lectura, diría que por la mitad del cuento, yo empecé a sentir que yo también había visto un lugar, había tenido un Aleph en mi vida. Y era la calle Libertad, que tiene ese nombre también, ¿no? La poesía es el descubrimiento del libro, aquello que dijo Platón de que descubrir es recordar. Ya todo está, pero tenemos que verlo. Y si imaginamos un apocalipsis, un final, y vos tenés que salvar a uno de esos libros. Si me tuviera que llevar uno y quedarme con uno, podría quedarme con el de Stanislavski, porque yo con mi vocación podría ser feliz en el ancho de una baldosa. La felicidad está en mi cabeza y la logro haciendo lo que me gusta. Habla mucho de la relación con uno mismo, el trabajo del actor con uno mismo, la relación con uno mismo, que en definitiva ha sido lo que ha sido mi vida. ¿Por qué crees que hay que leer? Es importante leer. Leer nos abre al mundo de la manera que nosotros necesitamos. Todo lo demás nos muestra concreto un mundo. En cambio, leer te lo hace imaginar a tu modo. Y eso te va formando. Ser tu propio poeta es, como se me hubiera dicho, el sumo, es lo máximo. Cuando yo logro escribir lo que creo, tengo una felicidad tan grande. Por más que uno sea un poeta mediocre, sos tu propio. Y eso pasa con la lectura, eso le puede pasar a cualquiera que no escriba, solo con leer. Porque la lectura construye imaginación y la imaginación te pertenece. Ahora sí, esto contame porque no tengo idea. Bueno, ¿qué es? Kirikou es un personaje muy lindo, es un chico que vive en una tribu, que se anima a hacer cosas que los grandes no se animan y resuelve muchas cosas haciendo justicia. Es tan chiquito como él es. Él es Kirikou. Y la tribu tiene muchos problemas que son, haciendo analogía a los problemas que tenemos en la vida social real, ¿no? Y él con sus ideas de chico termina salvando a sus padres de un envenenamiento, a su pueblo de una crisis alimentaria. ¿Para qué edad es esto? Te diría que a partir de los 3 años es muy interesante porque los chicos se ven a sí mismos con posibilidades de hacer cosas y de que sus ideas o lo que piensan puede realmente salvar el mundo, solucionar problemas. Es una historia preciosa. ¿Qué pasa cuando tenés un libro en la mano? ¿Te fijas en eso? ¿Te transmiten cosas? Mucho. La pantalla no me devuelve esto. A mí me gusta el libro. ¿Tenés un lugar para leer? Sí, tengo un sillón ahora que puedo, que tiene varias formas para leer un rato largo. No lo estoy usando como quiero, me enoja eso. Me enoja la realidad, porque la realidad nos aleja de la lectura. La realidad nos está alejando de una manera... Hace más de 5 años compraba los libros sabiendo que los iba a leer. Después pasaron 5 años que los compraba igual, ya casi sabiendo que no los iba a leer. Y últimamente no los estoy comprando, porque sé que tengo atraso y tengo la pila de los que no leí. Y sí, no está bueno. No está bueno, obvio. No está bueno eso. Es como... Y ahí, cuando viene alguien a ayudarte con la compu y te dice, bueno, ahí podés hacer lo que quieras. Le digo, no, yo no quiero hacer lo que quiera, quiero hacer lo que yo quiero hacer. ¿No? Es como que si no achicamos un poco, no llegamos a donde queremos. Es muy difícil con un objetivo tan grande cumplir tu sueño. El sueño propio es chiquito, es pequeño. De hecho, el gran problema es que soñamos bajito, como estamos seguros que no se nos va a dar. Y hay que soñar grande porque se da.
se da. De noche mirarás las estrellas. La mía es demasiado pequeña para que te muestre dónde se encuentra, pero es mejor así. Mi estrella será para ti una de las estrellas. Entonces cuando mires el cielo de noche, como yo viviré en una de las estrellas, como reiré en una de ellas, para ti será como si rieran todas las estrellas. O sea, tendrás estrellas que saben reír. Entonces abrirás la ventana y tus amigos se asombrarán de verte reír mirando el cielo. Entonces le dirás, sí, las estrellas siempre me hacen reír. Y te creerán loco, pero será porque en una de ellas estaré yo. En mi debut como booktuber te recomiendo que leas a Sacheri. Sacheri es un capo siempre, se puede leer a toda hora. El libro Los abrazos de Galeano lo puedes leer todos los días un poquito, es una gloria. En medio de la confusión política argentina, leer a José Pablo está siempre bien, la tiene muy clara. Te recomiendo a Woody Allen, no solo ver las pelis, sino leerlos. Este es Annie Hall, que está buenísimo. A Darío Zeta, te lo recomiendo, claro, conciso y profundo. Para chicos, te recomiendo mucho Kirikou, cualquiera de los libros de Kirikou. Kirikou es un genio. Tenemos un obsequio. ¿Sí? Son unas remeras que hacen estos chicos que son diseños únicos porque son pensados en el invitado. O sea, en base a lo que vos nos contaste de tu familia de libros, se piensa el diseño. Oh, ¡qué maravilla! Quería tan solo intentar vivir lo que tendía a brotar espontáneamente de mí. ¿Por qué habría de serme tan difícil? ¡Qué increíble!